Os voy a hablar ahora de Sara, presentar a Sara. Sara es consultora, bienvenido Sara, es consultora experta en compliance y representa el programa de Culture Excellence hoy. Tiene una experiencia en Derecho, tiene licenciada en Derecho y al cabo de un tiempo pues unió la parte recursos, el Derecho a la parte sistema de gestión de sistemas de medio ambiente, calidad y tuvo experiencia en planta industrial, integró los recursos humanos y tiene ahora una experiencia de más de 20 años al servicio de las empresas. Siempre, yo creo, enfocado en ese recurso tan importante que son los recursos humanos, ¿no? Lo hemos dicho ayer, esto va de personas y también es una buena representación, Sara, en lo que haces en el día a día. Y hoy pues, nos vas a hablar de Culture Excellence, así que te dejo, Sara, el mando de la conferencia. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, lo primero, agradeceros, ¿no?, la presentación y la oportunidad de hablar en esta conferencia. Como decías, bueno, a mí no sé si se ve ahora ya la presentación. Sí. ¿Tienes que apoyar el modo presentación? Sí, yo... Sí. Me pone compartiendo. Y... ¡Ay, no se estaba entendiendo! ¡Ay, los nervios, los nervios! A ver ahora. No pasa nada, no pasa nada. Ahora bien, ¿no? Sí, muy bien. Venga, ya está, ya está. No me enteraba. Bueno, lo que os vengo a contar es por qué considero, o mi experiencia, creo que conocer la cultura puede ser una clave, ¿no?, para generar el cambio que queremos, ¿no?, en inocuidad. Lo vamos a ver también con la herramienta de evaluación y cómo nos puede ayudar. Y luego también vamos a ver una experiencia real. Entonces, claro, la cultura organizacional, ¿quién la define? La define la dirección, ¿no? Porque, bueno, dice, bueno, vamos por aquí, vamos por allá, asigno estos recursos, hago estas inversiones, tenemos estos objetivos. Bueno, tampoco la define totalmente la dirección, ¿no? Porque también lo define el resto de gente que compone la organización. Claro, digamos que hay una serie de parte, ¿no?, de la cultura que está por aquí muy visible, pero fijaros que aquí hay otra enorme que es más importante, que todos sabemos y que a veces ni nos solemos. Hay cosas por aquí, ¿no?, que están en medio en conocimiento, ¿no? Esto es de nuestro mayor principio, es la puntualidad, ¿no? Y según entramos a los 5 minutos nos dicen, no te preocupes si llegas tarde, que aquí no pasa nada, ¿no? Esto es también la cultura, ¿no? Entonces quizás es importante para mí entender o tener muy claro que una cosa es la declarada y otra es la real, la que se produce, ¿no?, más allá de lo que está por escrito. Entonces, claro, desde este punto de partida, ¿realmente conocemos la cultura de nuestra organización o estamos como estas buenas personas, ¿no?, que nadie tiene la visión completa, cada uno ve su parte? Ayer salía en varias ocasiones, ¿no?, en la conferencia que, claro, incluso hablamos diferente y es verdad, no es lo mismo dirigirnos a un departamento que a otro. Claro, si nosotros tenemos como objetivo avanzar, pero no sabemos ni cuál es adelante ni cuál es atrás y uno está rascándole la barriga al elefante más el otro le tira de la cola, pues es complicado, ¿no?, que consigamos lo que queremos. Entonces, claro, como no lo entendamos bien dónde estamos, pues es difícil cambiar las cosas. Entonces, ¿queréis saber cuál es la herramienta que yo creo la más potente para conocer la cultura? Atención que esto es una innovación tecnológica mundial, ¿eh? Pues es preguntar a las personas. Preguntar a las personas es básico y no sabemos hacerlo. Y es preguntar para escuchar, ¿de acuerdo? No es preguntar como que cuando nos encontramos a la vuelta de vacaciones nos dice, ¿has ido de vacaciones? Sí. Y entonces se pone a contar sus vacaciones, ¿no? O sea, esto es... No, vamos a preguntar para ver qué nos tienen que decir. O cuando vamos a un departamento y ya vamos diciendo, sí, ya sé lo que me va a contestar. Si es que me va a decir esto y aquello, ¿no? Claro, vamos a conseguir que nos responde lo que queramos. Es el sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, una práctica muy potente y sencilla y que está al alcance, yo creo, de todas las empresas, pequeñas y grandes, con más recursos o menos, es trabajar la cultura de dar y recibir feedback. No es tan complicado, bueno, no es complicado en recursos, es complicado de aquí, ¿no? Escuchar es difícil. Entonces, bueno, sí me gustaría entrar un poquito en el concepto de cultura
Y partiendo de estas premisas, que creo que estamos todos de acuerdo en ellas, ¿no? Es lo que permite el objetivo final que nos hemos propuesto. Necesitamos cambiarla para el nuevo modelo que queremos y se compone de un conjunto de valores y creencias compartidos, ¿no? Lo hemos leído un montón de veces. Entonces, yo no sé si alguna vez lo habéis visto esto ordenado, yo os propongo este orden, para mí este es el que tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, la cultura se basa en creencias y valores y se traduce en hábitos y comportamientos y acciones. ¿Qué pasa? Que claro, manejamos bien estos conceptos, porque claro, para mí yo lo entiendo así, un valor es una o dos palabras que describen, bueno, pues algo, ¿no? Sería compromiso, no lo sé, lealtad, responsabilidad, esto es un valor. Y una creencia es algo que adorna eso, que ilustra, ¿no? Ese concepto, de manera, fijaros en un ejemplo que no tiene que ver, ¿no? Éxito profesional sería un valor. Y una creencia que puede estar atada a este valor, que pueden ser varias para un mismo valor, son todas estas, ¿no? Entonces, claro, las personas pueden compartir un valor declarado así, pero es que lo que hay detrás es muy diferente. Entonces, claro, fijaros que esto está todo encadenado, ¿vale? Va a traer causa, el resultado final va a venir de por aquí atrás, ¿no? Entonces, claro, y además dentro de un contexto específico, de un sistema que es la empresa, ¿vale? Un conjunto de personas. ¿Qué pasa? Pues que yo creo y propongo una reflexión sobre que normalmente lo que estamos haciendo, podríamos distinguir dos grandes bloques, ¿no? Creencias y valores, que es una parte interna de las personas, y luego la parte de hábitos y comportamientos, que es una parte externa, y esto se observa, lo podemos ver todos. ¿Qué pasa? Que habitualmente trabajamos en esta parte. Cuando vemos la frase, estoy haciendo formación y no entiendo, ¿y qué les motiva? Porque nos cuesta mucho más entrar aquí. Y yo creo que esta puede ser la clave para generar ese cambio que queremos. Bueno, el área de motivación de las personas es donde se puede generar el cambio, o esa es mi experiencia. Así que os invito a trabajar en los valores, sobre todo. Bueno, la evaluación de la cultura de seguridad alimentaria es una herramienta para hacer esas preguntas de una manera muy específica y muy construida, ¿de acuerdo? Se aborda desde varias perspectivas y, bueno, se basa en la medición de 4 dimensiones. ¿Qué ventaja tiene? Pues que realmente está muy enfocada a inocuidad alimentaria, hace unas preguntas muy precisas y una cosa muy interesante, que es que nos lo ordena todo. Entonces, bueno, nos puede ser de gran ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una gran ventaja, ¿no? Pero bueno, la base es la que os decía al principio, es preguntar y ver qué está pasando realmente. Bueno, para que veáis muy rápidamente el proceso de evaluación, fijaros cómo funciona. Esta secuencia se puede hacer también internamente, ¿no? Nosotros trabajamos así. Lo primero es decidir cómo vamos a preguntar y cómo vamos a agrupar, es decir, los grupos demográficos, qué departamentos vamos a comparar, vamos a tener en cuenta la antigüedad, cuántas ubicaciones vamos a tener en cuenta, ¿vale? Luego se hace un taller presencial con el equipo líder de la evaluación para confirmar realmente que todo está de acuerdo con sus objetivos, ¿no? Que ese orden demográfico es correcto, les va a servir, ¿no? Y luego estaría lo que es la medición en sí. Consiste en una encuesta, ¿vale? En un soporte digital. Se puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico. Se puede hacer de manera individual o en algún caso, como el caso que vais a ver después, el testimonio que vais a ver después, bueno, pues se hacía en tiempo de trabajo, vamos a decir, se traía a personas a una sala y se les acompañaba al hacer la encuesta. Esto tiene de ventaja, bueno, que se les puede resolver dudas, se les puede ayudar, ¿no? Y es anónima. Muy importante porque, como decía, nos cuesta mucho dar feedback, ¿no? Y bueno, es normal. Entonces, todo esto, incluso con acciones de sensibilización que son muy, muy convenientes, va a hacer conseguir el objetivo, que es que participe, como es voluntario, el mayor número de personas posible. Bueno, luego se presentan los resultados, es bastante rápido porque, bueno, está en digital y entonces, bueno, lo siguiente es una reunión pues para analizar o para compartir o para resolver dudas, ¿no? Luego habría, en su caso, hay empresas que hacen, ¿no? Preparan un informe de conclusiones y un plan de acción y había una serie de propuesta de actividades posteriores que se pueden hacer o no. Entonces, bueno, sí que me gustaría, que yo creo que es muy interesante, que vierais el vídeo. No ha podido estar Raúl Castellanos, que es el director de calidad y seguridad alimentaria de Natra en Oñati, Guipúzcoa, que muy amablemente, pues bueno, nos va a contar su experiencia. Entonces, no sé si se puede iniciar el vídeo, por favor.
Hola a todos, estamos con Raúl Castellanos, que es el director de Calidad y Seguridad Alimentaria de Natra y que viene a contarnos la experiencia que tuvieron con la herramienta de evaluación de Culture Excellence. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Gracias, Sara. Sí que nos interesaría conocer cómo es Natra, una breve descripción de Natra y en particular el centro en el que tuvo lugar la evaluación. Bueno, empiezo por la compañía. El grupo Natra ya tiene una historia de casi 80 años. No solo estamos únicamente la planta de Natra en Oñate, en Guipúzcoa, sino que también tenemos otras 5 plantas más repartidas entre Europa y Canadá. Tenemos 2 plantas en Bélgica, una en Francia, una en Canadá y 2 actualmente en España, en Oñate, en concreto en Guipúzcoa y, como he dicho anteriormente, y en Valencia, que es la otra. Bueno, hablando básicamente de la planta de Oñate, bueno, estamos hablando de una planta que ya tiene unas dimensiones importantes, estamos hablando de 24.000 metros cuadrados, vamos a decir así, útiles, repartidos entre planta productiva y almacenes tanto de materias primas como de producto final, y en un rango entre 350 y unos 400 trabajadores. Ese rango viene dado por la estacionalidad, en cierta medida, entre septiembre y diciembre, en el que tenemos pues, un pico bastante importante de actividad concentrada, ya digo, en ese periodo de 2021, en este caso de este año 2021. Muy bien. ¿Cuál fue el principal motivo de utilizar esta herramienta? Bueno, básicamente esta herramienta nos vino un poco con la idea de cumplir el requisito de BRC para Culture Excellence, ¿no? Antes ya hacíamos pequeñas cosas en el sentido, vamos a decir así, micro, hacíamos pequeñas cosas enfocadas a mejorar temas de calidad y seguridad alimentaria con los trabajadores. Con esta herramienta lo que hemos visto es que es un tratamiento más global, ¿no? Hacemos intervenir a todo el personal. Cuando quizás por estructura no podíamos juntar a 400 personas o a 350 en otros casos por capacidad, ¿no? Teníamos que hacer pequeños microgrupos para intentar llegar a ellos, ¿no? ¿Cómo calificarías todo el proceso en lo que consistió el uso de la herramienta? ¿Te pareció que fue asequible? ¿Generó mucho trabajo? ¿Cómo lo describirías? Bueno, las herramientas son, como la propia palabra dice, algo que te ayuda a hacer, valga la redundancia, hacer algo. Entonces, la herramienta de por sí no hace nada si tú no participas en ella, no formas parte de ella. Entonces, la herramienta es un útil, pero al fin y al cabo el brazo ejecutor son las personas. Bueno, pues la gestión, movilización, el hacer intervenir y participar a todo el mundo. Nosotros tampoco obligamos a nadie a hacerlo, ¿no? Pero sí que, pues bueno, intentamos hablar con los trabajadores para bueno, hacerles entender que lo que van a hacer no va a ir en saco roto, ¿no? Sí, si recuerdo bien, hubo un trabajo previo de sensibilización claro, no es obligatorio efectivamente, pero bueno, pues que para contar con la mayor participación posible de los trabajadores, que es lo interesante, ¿no? Oír el mayor número de voces posible y de todos los niveles. Así es, bueno, de hecho, bueno, estuvisteis vosotros, estuvimos mano a mano, vosotros colaborasteis y nos ayudasteis mucho en esta parte y en otras partes, en otras etapas posteriores también. Y bueno, pues sí, la concienciación es el primer paso para que este proyecto pueda llegar a buen puerto, ¿no? ¿Nos puedes contar cuál es el resultado más inesperado
el que más os sorprendió. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? Comunicación, pensábamos que estábamos comunicando porque utilizábamos pues, vías y bueno, y sobre todo formas de comunicar mediante reuniones mensuales con mandos intermedios, trimestrales con el conjunto de la fábrica. Teníamos y tenemos incluso pantallas de comunicación en distintos comedores para que todo el personal que pasa por allí para hacer su break pues puede ver las pantallas y lo que se está comunicando, ¿no? Pero la verdad es que creíamos que era suficiente, pero nos demandaron quizás mejor y más calidad de información. Y sobre todo utilizar las vías de comunicación que ya teníamos, que solo lo agradecieron, ¿no? Porque antes quizás no se comunicaba de esta manera, iba de persona a persona y esto era al final como el teléfono escacharrado, al último le llegaba pues la información tergiversada, ¿no? Básicamente el tema de comunicación. Y otro de los puntos que también vimos que nos estaban demandando, que de la misma manera pensábamos que también teníamos cubierto, era el tema de formación, ¿no? Formación en temas de calidad y de seguridad alimentaria, ¿no? Demandaban quizás más porque se sentían quizás también un poco estancados, ¿no? Que veían que esto no solo era lo que ellos podían estar viviendo en el día a día, sino que joder, querían más, ¿no? Y bueno, pues vimos también que quizás no lo estábamos haciendo lo bien que pensábamos. Muchas veces piensas una cosa, pero el resultado final es otro, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esos han sido los dos puntos que verdaderamente sí que nos han sorprendido mucho en tanto en cuanto esos contenidos de comunicación y formación. Sí, podemos decir que le disteis una vuelta, ¿no?, a la información y comunicación, que ya era buena, pero esta herramienta os permitió entender mejor qué es lo que demandaban, ¿no?, los trabajadores. Exacto. Y para ello pues hemos introducido pues unas formaciones más acorde con esas necesidades, no estar repitiendo cada año siempre el mismo cuento, ¿no? Y además de eso, pues una cosa también bastante interesante, ¿no?, que ya estábamos haciendo con la parte de seguridad y salud, pero que hemos visto que en calidad podía ser interesante, ¿no? Y es los desayunos, unos desayunos de 20 minutos, media hora, con personal de producción, con mandos intermedios, en el que departimos durante 20 minutos, media hora como mucho, temas que bueno, pues que a todos nos trae pues, o nos requiere o nos importan, ¿no? En concreto, ¿qué resultados y qué mejoras habéis notado después de todas estas iniciativas? Lo que sí que te puedo decir es que en estos 2 años desde que implantamos la herramienta y hemos transmitido de una manera más macro a todo el personal temas que a todos nos importan y nos, pues bueno, en cierta manera nos ayudan, ¿no? Hemos notado que en estos dos últimos años hemos tenido un descenso en el número de reclamaciones muy importante con respecto a años anteriores. Llevábamos una tendencia buena en el 2019 con pequeñas mejoras que empezamos a instaurar, pero ya en el 2020-2021 este descenso ha sido, permítame la expresión, brutal. Estamos hablando del año pasado un descenso del 20% y este año vamos por un camino similar, de 20%, 25% con respecto al año pasado. Son números que están ahí, no me los estoy inventando, no los podemos compartir lógicamente porque es algo interno, pero si me diesen la oportunidad os los enseñaba sin ningún tipo de problema. De hecho, en las auditorías nos felicitan por esos datos y por todo el trabajo que hemos hecho, y que esta herramienta es algo más, no es lo único, es algo más
para esas tendencias tan buenas, ¿no? Como ejemplo claro de este tipo de acciones por Culture Excellence. Y otra cosa muy, muy interesante, y eso también nos enorgullece, es el hecho de que nunca antes esta planta había obtenido la BRC AA. Y la obtuvimos por primera vez el año pasado, y este año que hemos tenido la auditoría en el mes de octubre la hemos mantenido. O sea, quiero decir que al final todo suma, y esta herramienta pues, nos ha ayudado, lógicamente. Enhorabuena por eso. Pues muchas gracias. ¿Recomendarías entonces la herramienta a otras empresas del sector? Por supuesto, no te voy a decir lo contrario. Ya digo que esta herramienta es un útil en el cual las personas tienen que poner el esfuerzo y, lógicamente, acompañados de otras acciones que vayan en paralelo a esta herramienta, que para nosotros, la verdad, nos ha ayudado. De hecho, ya hemos cumplido casi 2 años, y el año que viene tenemos que volvernos a reevaluar, tenemos que volver a hacer las mismas encuestas que hicimos hace 2 años para ver si conseguimos los objetivos que nos hemos puesto para mejorar, pues, en el número de personas que han respondido a la encuesta, que en su día fue importante, pero queremos que haya más personas involucradas en esas respuestas. Y bueno, y sobre todo en la parte que comentaba en una de las preguntas que me hacías, que era el tema de, pues bueno, cómo comunicábamos, mejorar ese ratio de mejora de comunicación, y sobre todo el tema de las formaciones en calidad de seguridad alimentaria, ¿no? Sí, porque no cabe duda que esto es un tema de mejora continua, ¿no? La idea siempre va a ser, como en todos los sistemas de gestión, evaluar, ver los resultados y, bueno, de implementar las acciones correspondientes y volver a medir, ¿no? Así... Eso es. Un PDCA, ¿no? Que todos conocemos los que estamos aquí, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir, Raúl. Os deseo que sigáis con tantos éxitos como nos estás contando y mucho más. Y bueno, nos veremos, nos seguiremos viendo. Gracias. A ti. Gracias, Sara. Un abrazo. Hasta luego. Seguimos con la conferencia. Ya está. Seguimos con Sara. Bueno, simplemente creo que el testimonio habla por sí solo. Solo para que veáis cómo se presentan los resultados, es muy gráfico, puede ser muy interesante para también lo que puede ser la venta interna, ¿no? Para que las demás personas se vean implicadas en toda esta iniciativa. Destacar que mide percepciones, lo cual es muy interesante, y que permite comentarios cualitativos, es decir, texto libre de los empleados que nos dejan, pues bueno, auténticas perlas en el mejor de los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que os quería contar. Hay un montón de empresas que ya lo están usando. Se pueden medir varios ámbitos, cualquiera de ellos o de manera acumulada, eso es la decisión de la empresa. Y nada más, muchísimas gracias. Existe una posibilidad de demo, como estamos sin tiempo, os voy a poner en el chat, si os parece bien, os pongo el sitio donde se puede utilizar para que podáis ver un ejemplo con una empresa ficticia y que veáis cómo funciona la plataforma. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sara, por esta, ¿no? Mostrarnos esta herramienta, yo creo que tan útil. Y quiero lanzar a la gente una pregunta para que también ya aprovechemos un poco el chat. Si conocíais esta herramienta de Culture Excellence, ¿no? Si la conocíais, dejadlo, sí o no. Es decir, yo creo que es una pregunta sencilla, ¿no? Ponedlo ahí en el chat si la conocéis. Ya sabéis que ya podéis empezar a trastear un poquito. Ayer vimos otra. Y muchas gracias, ¿no, Sara? Porque la visión esa que nos has dado sobre la importancia de saber cómo estamos y cómo comunicamos. Además, me quedo con una frase muy relacionada con lo que decías, de Raúl, que decía que pensábamos que estábamos comunicando, ¿no?
Es decir, yo creo que es muy visual el hecho de que podemos pensar que dedicamos muchos recursos a comunicar y luego realmente no estamos siendo eficaces, ¿no? Entonces aquí tenemos una gran herramienta para poder ser más eficaces, ¿no? Muchas gracias, Sara. Gracias a vosotros.